En el momento en que ocurrieron los hechos de Malvinas, en el año 82, yo era teniente de navío de la Armada Argentina, teniente de navío de comando, y me encontraba embarcado en el destructor Piedrabuena. Eran buques antiguos, estaban totalmente operativos y sobre todo teníamos mucha experiencia en su conducción y manejo, ¿no? En operaciones, en todo tipo de operaciones. ¿Qué edad tenías? Tenía 30 años. Eras jovencito. Sí, muy joven, yo y con una hermosa familia. ¿Qué edad tenían tus hijos en la guerra? Y mis hijos tenían, mi nena mayor, Paola, tenía 6 años, y mis hijos Cristian y Francisco estaban en 4 años y 2 aproximadamente. No tenían conciencia de lo que estaba pasando, simplemente sabían que su papá se había tenido que ir, que el tiempo que iba a durar su navegación no estaba dimensionado, no podían determinarlo, pero que bueno, para ellos era una navegación normal, porque yo era marino y yo navegaba mucho, ¿no? ¿Cuándo salen de Puerto Belgrano? ¿Ustedes sabían ya que iban a la guerra? Sí. En mi caso sí, cuando sucedió la Operación Rosario, que fue la toma de las Malvinas el 2 de abril, los buques que participaron de esa operación no sabían a dónde iban. Pensaron que era un ejercicio, pero en este caso sí. Ya en el mes de mayo, cuando zarpamos nosotros, mejor dicho, 15 de abril aproximadamente, ya sabíamos a dónde íbamos y cuál era nuestra misión. ¿Y cuál era la misión? Bueno, la misión era básicamente, la flota de mar estaba dividida en 2 partes. Al norte de las Islas Malvinas estaba el portaaviones con sus destructores escoltas, Santísima Trinidad y Hércules, y el grupo de corbetas, Granville, Guerrico, y nosotros teníamos que estar al sur de Malvinas. El objetivo básicamente era la distracción, mantener a las fuerzas inglesas separadas y no permitirles que trabajaran juntas, porque ellas tenían un gran poderío aeronaval. Poderío muy grande. Muy grande, digámoslo así. Ellos tenían una tecnología muy superior a la nuestra, sus buques eran mucho más modernos, y además era una armada que tenía a sus hombres muy bien entrenados, realmente hombres que cumplieron cabalmente con su deber, como nosotros lo esperábamos y como nosotros lo hicimos. Pero era una gente acostumbrada a la guerra, para ellos era un trabajo. Sí, yo no sé, porque yo creo que nadie se puede acostumbrar a la guerra. Los hombres allí se ponen a prueba. Nosotros siempre me preguntan si sentimos miedo. Que el miedo no, porque el miedo paraliza. Y a nosotros, a los militares, nos preparan para justamente controlarnos, para evitar caer en la trampa del miedo. Y eso se hace a través de adiestramientos que simulan en todo momento las condiciones de un combate real. Pero la realidad es que no lo es. Entonces es allí donde uno se pone a prueba, ¿no? Cuáles son sus pensamientos, qué siente, cómo se prepara, qué es lo que espera, cómo será la muerte. ¿Creíste que se podía ganar la guerra? A ver, nosotros salimos pensando que iba a ser muy complicado, pero también pensábamos que nos iba a ir peor de lo que nos fue. Estábamos convencidos. Nosotros tenemos, cuando hablo de nosotros, hablo de los militares. Nos inculcan de chiquitos, desde que entramos, yo entré a los 17 años en la Escuela Naval, el sentimiento de patria en lo más profundo del corazón. Así que tenemos un motivo para ofrecer la vida. No es fácil convencer a un soldado de que cuando yo le dé la orden se lance sobre una ametralladora enemiga. Eso ocurre solamente cuando es un militar, está adiestrado y está mentalmente convencido de que él debe dar su vida por la patria. No como un loco, sino en forma medida, pero si las operaciones lo requieren, así va a suceder. Vengo de una familia naval. Mi papá era marino, era submarinista, y mi único hermano es también marino y es vicealmirante retirado en este momento. Así que digamos que además no solamente tenía el sentido patriótico, sino tenía el sentido de familia. La Armada es una familia.
Todos nosotros nos conocemos. Muchos de mis compañeros de promoción eran hijos de marinos que habíamos estudiado en la primaria juntos, allí cuando éramos niños en la base naval de Puerto Belgrano. Así que digamos, ese sentimiento nos permite tener una unidad y una necesidad de estar juntos y acompañarnos. Una gran familia, dijiste. Es una gran familia. Nosotros le llamamos la familia naval. ¿Qué te acordás del día que hundieron al Belgrano? ¿Cómo les llega a ustedes la noticia del barco hermano que estaba al lado? Habíamos pasado una noche muy difícil. El día anterior se nos había dado la orden de atacar a la fuerza inglesa. Estaba compuesta por el portaaviones Invencible y 4 destructores escoltas. El día anterior cubrimos crucero de combate, estuvimos casi 12 horas cubriendo crucero de combate, preparados con la bandera de guerra izada, esa que está en un cofre, que tiene hilos de oro y que siempre la veíamos en un cofre. Bueno, se hizo en combate, para combate. La orden, no me olvido más, cuando leí la orden que había llegado a través de un despacho, de un radiograma, de un mensaje naval, decía, penetrar zona de exclusión para materializar amenaza. Punto. Informar. La idea era que nos aproximáramos a la TACS inglesa, la que se encontraba al sur de las Malvinas, que estaba allí por nosotros, de tal manera de permitir distraer el ataque que iba a ser el grupo de tareas que se encontraba al norte del Malvinas, con el portaaviones 25 de mayo como nave insignia. La idea era no permitir que los ingleses sumaran sus esfuerzos, sino mantenerlos divididos. Y bueno, y allí fuimos. Ocurre que cuando estábamos a unos 80, 90 millas náuticas de los ingleses, esos son 160 kilómetros más o menos, en aquel momento se dio la orden de detener las operaciones y regresar hacia la isla de los Estados. Y ahí sí lo hicimos los buques. Por supuesto, eso fue un momento, nos distendimos mucho, porque cuando uno va al combate, es ahí donde tiene que florecer todos sus años de adiestramiento y toda su templanza, porque crece muchísimo la incertidumbre, la ansiedad llega a sus niveles más altos, la adrenalina está presente en el cuerpo, porque bueno, es el momento de que bueno, va a ocurrir lo que todos no queríamos que ocurriese. Pero bueno, para eso nos habíamos preparado durante tantos años, ¿no? Volvíamos justamente con proa al sur, salimos de la zona de exclusión, y estábamos cubriendo crucero de guerra, como siempre. Del lado de Malvinas estaba el destructor Bullard, del lado de Isla de los Estados estaba el crucero Belgrano, y adelante a proa estábamos nosotros, aproximadamente unas 4.000, 5.000 yardas, esos son 5.000 metros, 5 kilómetros por decirlo de alguna manera, ¿no? En el mar esas distancias son pequeñas, son muy pequeñas. Pensemos que el crucero es un buque de 140 metros, de eslora, ¿no? Así que 10.000 toneladas, yo para dar una idea, 1.200 hombres de dotación. Son datos aproximados porque en este momento no los recuerdo exactamente, pero y bueno, yo estaba entregando la guardia, entrego la guardia sin novedad, y cuando me retiro de la guardia, ocurrió un hecho muy interesante. El oficial de guardia decidió por sí mismo, y que había tomado, volver al punto inicial, el más cercano al crucero. Para esto hizo una maniobra bastante interesante, porque cayó con todo timón, como dando un círculo. En ese momento se producía el ataque. En ese momento
sin saberlo nosotros, no habíamos detectado al submarino Conqueror, no teníamos ni idea que estaba allí, y se produce el ataque. El ataque, el Conqueror lo hace con torpedos de corrida recta, torpedos fabricados durante la Segunda Guerra Mundial. Lo hace a muy corta distancia, 1000 yardas, no quería equivocarse. Y bueno, y en ese momento se produce el ataque. ¿Qué sentimos nosotros? Nada, absolutamente nada. No escuchamos nada, ni un solo ruido. Sí, el destructor Bullard, que era el más lejano, dice que había recibido un torpedo, que había sido impactado por un torpedo. Subimos corriendo al puente porque lo transmite por radio, rompe el silencio que teníamos ordenado. Subimos al puente, yo recuerdo de estar mirando el destructor Bullard, estaba inmerso en una gran nube de humo negra. Recuerdo haber girado mi cabeza para mirar al crucero, lo vi normal, como si no ocurriera nada, pero mi mente y mis ojos se habían fijado en el Bullard, que era el que había dicho, he recibido ataque de torpedo. Y ese humo negro, ¿qué era? Después, con el tiempo, nos dimos cuenta que el Bullard, cuando escuchó una explosión muy fuerte sobre su casco, en realidad la escuchó, no fue impactado. Puso todas sus máquinas, eran buques con calderas, los turbos de aire que se mezclan con el combustible para que sea transparente, no dan abasto, y empieza a largar una humareda negra por falta de oxígeno en el combustible. No había pasado nada extraño, pero sí, a los que estábamos alejados, y vuelvo ahí con la niebla de la guerra de Clausewitz, que uno realmente no puede percibir qué está ocurriendo, la sensación era que había sido torpedeado el destructor Bullard. Volvimos a mirar el crucero y ahí sí, tocan combate, nos tuvimos que retirar, yo a la central de control de averías del barco, y ahí pierdo contacto con lo que estaba pasando en la superficie. Ya no tengo más contactos ni sabía qué estaba pasando. Lo que había ocurrido es que el crucero Belgrano había sido torpedeado, que en segundos había perdido toda su alimentación eléctrica, que no había atinado a transmitir nada, solamente con una lámpara Aldis en Morse quiso transmitir un mensaje que nunca llegó. Después, la doctrina antisubmarina dice que cuando un buque es atacado y sus destructores escoltas no pueden detectar de dónde vino la amenaza, deben alejarse lo más rápido posible en distintas direcciones, con el único objeto de no ser torpedeados ellos también, de quedarse en el lugar. Claro. Lo más probable es que sean hundidos. Entonces la orden es alejarse hasta que se aclare la situación en la parte de operaciones, ¿no? Y se fueron. Nos alejamos aproximadamente unas 40 millas, unos 40 kilómetros, donde se empezó a ver cuál era la situación. Incredulidad absoluta, el crucero estaba en el radar pero no se movía, estaba quieto. Tratamos de comunicar con el crucero, no había forma de comunicarse de ninguna manera, y bueno, la superioridad, el comandante de operaciones navales ordena al destructor Piedrabuena volver al lugar, al punto dato del hundimiento o del ataque, digamos, porque en ese momento no sabíamos qué había ocurrido, pero ya lo presumíamos. Entonces el destructor nuestro, el Piedrabuena, volvimos al lugar, llegamos de noche, pensemos que estamos hablando de que allí cae el sol a las 4:30 de la tarde, ya es de noche, ¿no? Había muy mal tiempo, había temporal, esto es viento, la marejada no era tan alta, pero sí había mucho viento, y volvimos al lugar y no encontramos absolutamente nada. Allí ya la suerte estaba sellada, sabíamos que el buque se había hundido, y bueno, la incertidumbre de qué había pasado con su tripulación, sus más de 1000 hombres, la angustia de tantos amigos, tantos compañeros de armas, casi todos conocidos, de cuál había sido su suerte. Y allí empezamos lo que se llama la búsqueda,
que ese es un círculo que se hace buscando a partir del punto donde fuimos atacados. Pensemos que en aquel momento... Como una espiral. Sí, exactamente, que se va agrandando buscando restos porque normalmente cuando un buque se hunde quedan muchos restos flotando, y las más de 50 balsas que tenía el crucero Belgrano, ¿no? Bueno, esa noche no encontramos absolutamente nada, navegábamos a muy baja velocidad, con toda la dotación encubierta, tratando de escuchar. Al poco tiempo se incorpora el destructor Bullard a la búsqueda, y ya había sido, todos los buques que estaban próximos o a alguna distancia razonable del lugar de la búsqueda son destacados inmediatamente al lugar del hundimiento para hacer la búsqueda de superficie. Ya era desesperada porque habían transcurrido, pensemos que el ataque fue un poco después de las 16 horas y ya estábamos amaneciendo y aún no teníamos noticias. Así que las primeras horas de luz trae la tranquilidad de que se incorpora un avión Neptune de la aviación naval. Es muy importante la aviación naval en estos casos porque tiene un campo de búsqueda mucho más amplio que el del destructor. Claro, que ven de arriba. Claro, nosotros justamente un destructor puede ver 15 kilómetros, 15, 16 kilómetros más o menos, porque ya después interviene la curvatura de la Tierra y uno no puede ver. El otro problema que hay es que las balsas son muy bajitas, y si bien son naranjas, el movimiento de las olas, el ondular, había mal tiempo, les estoy recordando esto, hacía que, de hecho, después, charlando con los náufragos, ellos habían sufrido una angustia de soledad muy grande, porque pensaban que estaban solos, y sin embargo, había un campo de 50 balsas muy próximas entre ellas, pero hacía el movimiento, y ellos, como estaban prácticamente a la altura del mar, no les permitía ver nada, y pensaban que estaban solos en el medio del mar. Así que dense una idea el cuadro que estábamos viviendo. No tener noticias, casi 1200 hombres, la angustia era muy grande. Gracias a Dios, a media mañana, cerca de las 10 aproximadamente, el avión Neptune de la aviación naval encuentra el campo de balsas. La alegría fue como un estallido, algo que estaba reprimido en nuestros corazones, esa angustia, lágrimas de alegría, ¿no? Y eso que los marinos somos duros, no estamos acostumbrados a esto. Pero bueno, ya nos dirigimos directamente a donde estaba el campo de balsas, y bueno, allí mágicamente apareció entre nuestros incrédulos ojos más de 50 balsas desparramadas en un diámetro de unos 4 kilómetros más o menos. Pero bueno, allí las vimos, y empezó lo más dramático, la búsqueda, el rescate, sin lastimar a los que estaban dentro de las balsas. Los buques empezamos a acercarnos a cada una de las balsas muy lentamente, porque el buque al lado de una balsa es algo con unas dimensiones increíbles. La balsa no tiene comando. No tiene ningún tipo de comando, va simplemente a la deriva, así que nos acercábamos muy lentamente. Esto, ¿por qué aclaro de lentamente? Porque llevó mucho tiempo la recuperación, prácticamente 2 días. ¿Por qué? Porque había que acercarse muy despacio, porque un golpe del buque sobre la balsa podía producir un desastre. Entonces, bueno, nos acercábamos, la tomábamos con grampines, la enganchábamos a la balsa, y allí con una escala de gato, que es una escala con escalones de madera y sogas, íbamos levantando a los que estaban dentro de las balsas. Uno por uno. Uno por uno, con la complejidad que eso, yo les recuerdo que decía que había mucho mar, el barco subía y bajaba entre 4 y 5 metros en cada ondulación, y esto hacía que la balsa se quedara abajo y nosotros arriba, y entonces bueno, allí esta maniobra que fue lenta, muchos muy débiles, habían pasado una noche en el mar, helados, sin las balsas tienen elementos para alimentarse, para mantenerse abrigados y de curaciones, pero mínimos. Muchos de esos muy heridos, y algunos fallecidos. Así que por supuesto que recuperamos sus cuerpos
Discúlpenme. Por supuesto que recuperamos sus cuerpos, que eran muy valiosos para nosotros, llevarlos de regreso a su patria. Y bueno, pero bueno, ya teníamos la tranquilidad de que los podíamos encontrar y los podíamos curar. Todos los que éramos rescatados los llevaban a la cámara de oficiales. Ahí el médico los examinaba. El buque tenía médico a bordo, pero rápidamente se incorporó, y quiero recordar y reconocer la valentía de estos hombres. Nosotros recuperamos 2 médicos de las balsas. Ni bien se bajaron, esos hombres ni se cambiaron la ropa, empapados como estaban, bañados por sus propios heces, ellos mismos dejaron todo como estaba y se fueron a recuperar a los heridos que estaban bajando. Se incorporaron y de ellos había cirujanos entre ellos. Los oficiales, ni bien terminábamos nuestras tareas en la guardia, íbamos a la cámara de oficiales y allí se nos asignaba una tarea que tenía que ver con el apoyo a los médicos. Pensemos que nosotros recuperamos cerca de 240 hombres, 250. La dotación del buque era 210. Estábamos duplicados. Los hombres le daban su propia ropa a los náufragos, porque la ropa de los náufragos estaba empapada, llena de petróleo. Pensemos en el hedor que tiene el petróleo crudo. El petróleo crudo ya no se usa más, pero era lo que quemaba el crucero, y muchos de ellos estaban totalmente cubiertos de petróleo, empetrolados, no les respiraba la piel, y muchos de ellos muy quemados. Nuestra función era la que nos asignaba el médico, y bueno, ojalá en este momento me esté viendo un conscripto que tenía su cara y sus manos totalmente quemadas, y el médico me ordenó que lo asistiera. Básicamente mi función era, con una pincita quirúrgica, retirar la piel quemada y empetrolada. Por supuesto, ellos estaban, se les había colocado anestesia para que en ese momento no sufrieran semejante dolor. ¿Sufrieran más? Más de lo que ya habían sufrido. Estaba en el piso, sobre colchones, en el piso de la cámara, estaba llena de gente, la cámara de náufragos. Y bueno, y yo era un conscripto del Belgrano. Ojalá me esté viendo mi estimado amigo, mi estimado héroe. Y bueno, y él me preguntaba por su madre. Estaba consciente, estaba anestesiado, pero consciente. Entonces yo, mientras que estaba muy cerquita de su cara, porque tenía que ir sacándole sus quemaduras, la piel quemada y el petróleo, y él me preguntaba por su madre, y yo le decía que no se preocupe, que él iba a ver a su mamá nuevamente. Ojalá me esté viendo en este momento a través de este invalorable documento que está llevando adelante Ignacio. ¿Y por qué? Porque él, después de la guerra, muchos años después, me buscó y me encontró en el edificio Libertad, y nos dimos un abrazo. Yo no me acordaba de él, pero él sí se acordaba de mí, y el diálogo que habíamos tenido, ¿no? Bueno, esta es la parte más dramática de la guerra, la parte donde uno salen sus sentimientos a flor de piel. Bueno, íbamos recuperando gente. La mayor cantidad de gente que recuperábamos eran amigos, conocidos, nos habíamos visto o habíamos compartido un barco en otro momento, en otra dotación. Allí salían oficiales que habíamos conocido en la escuela naval. Había
con cada balsa era como si abriéramos una caja de sorpresas, porque esperábamos encontrar a la persona que uno recordaba, a los propios compañeros. En una de las balsas, recuerdo, rescatamos al teniente de navío García, pero esa la dejo para el final, porque es el final. El actual almirante González Loncien baja de la balsa, nos abrazamos y ahí sí le pregunté por el hijo de un compañero de mi papá. Mi papá, el guardiamarina Torlaski. Lamentablemente él no sabía, no lo había visto nunca, no lo había visto en ningún momento. Y bueno, y el guardiamarina Torlaski, vaya a los verdaderos héroes, que son los que quedaron custodiando en patrulla eterna, como decimos nosotros, el fondo del mar. Falleció en ese ataque. Un chico que vos lo habías visto. Lo había visto en el barrio, lo había visto en la cancha de tenis, lo había visto en nuestros juegos en el colegio. Muchos suboficiales que iban a buscar sus propios hijos, que hoy los estábamos sacando del mar, nos habíamos encontrado en la puerta del colegio con ellos, mientras que todos esperábamos para retirar a nuestros hijos. Es decir, este conjunto de gente hacía todo mucho más sensible, mucho más emotivo, sobre todo, ¿no? Recuerdo, y este es un último detalle, yo estaba en el puente de guardia, ya era el día siguiente, el segundo día, serían las 10 de la mañana, 11, estaba el comandante en el puente, digo, señor, me parece que ya no quedan balsas sin verificar. Y el almirante Enrique Germán Martínez, que en aquel momento era teniente de navío como yo, nada más que yo era muy joven y él estaba en el tercer o cuarto año, dice, vamos a mirar aquella balsa que está allá, porque esa, no sé, no la veo. Era minutos antes de terminar la recuperación de las balsas. Nos acercamos y se abre la cortina de la balsa y se asoma un compañero mío de promoción, íntimo amigo mío, el teniente García, jefe de navegación del crucero General Belgrano, quien había abandonado el buque con una bolsa, con todos los elementos como para situarse en el mar, las cartas de navegación. Él había cumplido con su misión como jefe de navegación del buque y estaba allí en su balsa con la bolsa. No me olvido más la alegría que sentí al verlo, mi querido Mike, como le decíamos nosotros, asomarse en esa. Y él estaba entero, impecable, con la fuerza que siempre lo acompañó toda su vida y toda su carrera. Bueno, me dio la bolsa y gracias a eso pudimos recuperar la última carta del crucero General Belgrano, que llegó por supuesto al Museo Naval, y allí está, en la Casa Amarilla, ahí atrás de la cancha de Boca. Una gran admiración por los verdaderos héroes de guerra, que son los que murieron en el aire, en la tierra y en el mar. Una enseñanza muy grande que siempre tengo temor de perder, y es acostumbrarme a haber estado en la guerra, a que los días sean siempre iguales y normales, porque no lo son, no deberían serlo. Un profundo orgullo de haber servido a la patria y poder haber devuelto a mi país todo lo que me dio en formación y educación, y no haber fallado, porque hoy, a 40 años de la guerra, nos vamos enterando de que nuestros ocasionales enemigos, y lo digo así porque el enemigo fue siempre con honor, gente que demostró tener honor, tener mucho coraje y ser excelentes profesionales. Hoy nos vamos enterando que ellos no la pasaron nada bien y estuvieron muy cerca de perder la batalla por las Islas Malvinas. Dios sabrá por qué fue así, pero fue así. Y estoy muy orgulloso de haber estado entre ese grupo de hombres que participó en esta batalla.